El sol de mediodía caía con fuerza sobre el jardín de la hacienda en las afueras de Ciudad de México, tiñendo de oro las mesas vestidas de blanco y las flores de cempasúchil que adornaban cada rincón. Era el día de mi boda con Javier, y el aire estaba cargado de ese aroma dulce y terroso que solo se siente en las bodas mexicanas, donde la familia se reúne como un enjambre alegre, pero siempre con ese trasfondo de expectativas no dichas. Yo, Ana, de 32 años, con mi vestido de encaje heredado de mi abuela, me sentía como si flotara en una nube de promesas. Javier, mi prometido desde hace 3 años, era el hombre que había conquistado mi corazón con su sonrisa fácil y sus planes de un futuro juntos, una casa en las colonias de Coyoacán, hijos que corretearan por el patio y noches de tacos al pastor bajo las estrellas. La ceremonia había sido perfecta. El padre Miguel, con su voz ronca y cálida, nos había unido ante Dios y ante todos. Mis padres, con los ojos vidriosos de emoción. Mi hermana Laura, que no paraba de secarse las lágrimas con un pañuelo bordado. Y los amigos de Javier, un grupo ruidoso de ingenieros como él, que bromeaban sobre lo afortunado que era mi esposo por atrapar a una mujer como yo. Javier me miró a los ojos mientras intercambiábamos los anillos y juró amor eterno. «Eres mi todo, Ana», susurró, y yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Habíamos superado tanto. Mi trabajo estresante como maestra en una escuela pública del centro, sus turnos interminables en la constructora, las discusiones por dinero que siempre terminaban en abrazos. Esta boda era el premio, el comienzo de algo sólido. Ahora en la recepción, la banda tocaba Cielito Lindo, con mariachis que hacían vibrar el suelo de tierra compacta. Las mesas rebosaban de mole poblano, tamales y guacamole fresco, y el tequila fluía como agua en las copas. Me movía entre los invitados, besando mejillas perfumadas y recibiendo felicitaciones que me hacían sonrojar. «¡Qué novia tan guapa! Javier es un suertudo», me dijo tía Rosa, con su chal bordado y su risa contagiosa. Pero en el fondo sentía una punzada de nervios. No era solo la emoción del día, era algo en la mirada de Javier, un brillo fugaz que no supe interpretar. Él estaba en el centro de todo, contando anécdotas de nuestra primera cita en el Zócalo, donde nos besamos bajo la lluvia de un atardecer lluvioso. Todos reían y yo me unía, pero mi estómago se revolvió cuando vi cómo se acercaba a la mesa de bebidas con uno de sus amigos, Carlos, el testigo. No le di importancia al principio. Estaba demasiado ocupada saludando a mis primos de Guadalajara, que habían llegado esa mañana con maletas llenas de regalos y chismes. El calor era asfixiante. El sol picaba en la nuca y el sudor se mezclaba con el perfume de jazmín de mi ramo. Pedí un refresco de tamarindo para refrescarme, pero Javier insistió en que probara el ponche que habían preparado especialmente. «Es sin alcohol para ti, mi amor, solo frutas y un toque de canela, para que brilles como siempre», dijo con esa voz suave que me derretía. Me lo tendió con una sonrisa, y yo lo acepté, bebiendo un sorbo largo para aplacar la sed. Sabía dulce, con un regusto amargo que atribuía al limón. Nos besamos frente a todos, y el aplauso estalló como fuegos artificiales. La fiesta avanzaba, bailamos el vals tradicional, mis pies pisando con torpeza el dobladillo del vestido, pero Javier me guiaba con firmeza, sus manos en mi cintura transmitiendo esa seguridad que tanto admiraba en él. «Hoy eres mía para siempre», murmuró en mi oído, y el mundo se redujo a nosotros dos. Pero poco a poco, algo cambió. Primero fue un mareo sutil, como si el sol me hubiera golpeado demasiado fuerte. Me senté en una silla de madera tallada, riéndome de mis propias tonterías, pero las risas se volvieron confusas. Mis palabras se enredaban. Intenté contarle a Laura sobre el viaje de luna de miel a Cancún, pero solo salían balbuceos. «¿Estás bien, Ana? ¿Demasiado calor?», preguntó ella, frunciendo el ceño, su mano fresca en mi frente. Javier se acercó, preocupado en apariencia. «Debe ser el emoción, mi reina. Ven, te traigo más ponche». Lo rechacé con un gesto, pero él insistió, y bebí otro sorbo para no hacer un escándalo. El mundo se inclinó. Vi a Carlos susurrándole algo a Javier, y ambos rieron por lo bajo.
¿Por qué reían? Mi mente nublada intentaba conectar puntos, pero el sueño me arrastraba. Me recosté en el hombro de mi esposo, y él me acunó como a una niña frente a los invitados que seguían brindando. «¡Salud por los novios!», gritó alguien, y Javier levantó su copa con la mía, fingiendo que yo participaba. En ese momento, un flash de claridad me golpeó como un rayo. Recordé la forma en que Carlos había mirado el ponche antes de servírmelo, el gesto disimulado de Javier al verter algo de un frasquito pequeño que sacó de su bolsillo. ¿Adulterar mi bebida? ¿En nuestra boda? El horror se mezcló con la niebla en mi cabeza. No era solo cansancio, era algo deliberado, algo que me hacía sentir vulnerable, expuesta. Intenté incorporarme, pero mis piernas flaquearon. Laura me sostuvo, alarmada. «¿Qué te pasa, hermana? Llama al doctor», exclamó, y el pánico se extendió como un rumor entre la familia. Javier, con su máscara de preocupación, me llevó a una habitación apartada en la hacienda, prometiendo que todo estaría bien. «Descansa, amor, es solo el estrés», dijo, pero sus ojos evitaban los míos. Mientras el mundo se desvanecía, juré que no lo dejaría salirse con la suya. Si había planeado esto, lo confrontaría. Pero por ahora, el sueño me vencía, y la boda continuaba afuera con risas que ahora sonaban huecas. Mañana, cuando despertara, todo cambiaría. Lo dejaría brindar frente a todos, pero no como él esperaba. Mi venganza sería sutil, calculada, y él pagaría por traicionarme en el día más sagrado de mi vida. Desperté con un zumbido en los oídos, como si el mundo entero vibrara con el eco de la banda que aún sonaba a lo lejos. La habitación en la hacienda era fresca, con cortinas de lino blanco filtrando la luz del atardecer que teñía todo de un naranja suave. Mi cabeza latía con fuerza, y el vestido de novia, arrugado y pegajoso por el sudor, se adhería a mi piel como una segunda capa de culpa. ¿Cuánto tiempo había pasado? Miré el reloj en la mesita de noche, las 6 de la tarde. La boda había empezado al mediodía. Horas perdidas, robadas por esa niebla química que Javier había vertido en mi ponche. Me incorporé despacio, el mareo aún presente, como olas residuales de un mar traicionero. La puerta se abrió con un chirrido, y entró Laura, mi hermana, con los ojos enrojecidos y una expresión de preocupación que me partió el corazón. Llevaba el mismo vestido azul que había elegido para la ocasión, ahora manchado de tierra del jardín. «Ana, gracias a Dios que despertaste. Estábamos aterrados. Mamá llamó al doctor, pero Javier dijo que era solo un desmayo por el calor. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó?» Me froté las sienes, buscando las palabras. El aire olía a jazmín marchito y a algo metálico en mi boca, un regusto que confirmaba mis sospechas. No fue el calor, Lau, fue algo en la bebida. «Javier». Él puso algo. Lo vi, o al menos lo intuyo. Ese frasquito que sacó Carlos. Mi voz temblaba, un hilo frágil en la penumbra. Laura se sentó a mi lado en la cama, su mano envolviendo la mía con esa calidez que siempre había sido su superpoder. «¿Estás loca? ¿En su boda? Javier te adora, Ana. Siempre ha sido el perfecto. ¿Por qué haría eso?» «¿Por qué?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Recordé las noches en que Javier llegaba tarde de la constructora, con excusas sobre proyectos en Polanco que se extendían hasta la madrugada. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, el perfume de otra mujer que una vez olí en su camisa. Habíamos discutido por eso, pero él lo negaba todo con lágrimas en los ojos, jurando que era paranoia mía, fruto del estrés de mi trabajo en la escuela. «Eres mi vida, Ana. No hay nadie más», repetía. Y yo, tonta, le creía, porque el amor ciega, ¿no? Pero ahora, en esta habitación que olía a traición, las piezas encajaban. Quizás no era solo infidelidad, quizás quería drogarme para que no notara algo peor, como un plan para desaparecer con el dinero de la boda o con ella. Quienquiera que fuera. No sé por qué, pero lo hizo. Y lo peor es que la fiesta sigue afuera, todos brindando como si nada. Me levanté, tambaleante, y me miré en el espejo agrietado de la cómoda. Mi maquillaje corrido, el pelo revuelto,
No era la novia radiante de horas antes. Laura me ayudó a arreglarme, peinando mis mechones con dedos gentiles. Si es verdad, tenemos que confrontarlo, pero no sola, Ana. Mamá y papá están preocupados. Les diré que vengas con nosotros. No puedes enfrentar esto así. Salimos al jardín, donde el sol se ponía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de púrpura y rojo, como una herida abierta. La recepción había menguado un poco. Algunos invitados se habían ido, pero el núcleo familiar y los amigos cercanos seguían allí, con platos a medio comer y copas vacías. El aire era más fresco ahora, con una brisa que traía el aroma de los tamales recalentados y el humo de las parrillas. Javier estaba en el centro, riendo con Carlos y un grupo de primos, su camisa blanca impecable, como si no hubiera pasado nada. Me vio acercarme y su sonrisa se congeló por un segundo, antes de recuperarla con esa falsa calidez. Mi amor, ¿ya te sientes mejor? El doctor dijo que era deshidratación. Ven, brinda conmigo. Extendió una copa de champán, pero yo la rechacé con una mirada que intentaba ser firme, aunque el corazón me martilleaba. No, Javier, no quiero beber nada más que tú no hayas probado primero. Las palabras salieron afiladas, y noté cómo Carlos se removía incómodo mirando al suelo. Laura se paró a mi lado, su presencia un escudo silencioso. Mamá, desde una mesa cercana, se levantó con su bastón, su rostro arrugado por la preocupación. ¿Qué pasa aquí, mija? ¿Por qué esa cara? El silencio cayó como una manta pesada. Javier palideció, pero se recompuso rápido. Nada, suegra. Ana se siente mal del estómago, pero ya pasa. Sigamos la fiesta, por nuestra unión. Levantó su copa, animando a los demás, pero yo no me moví. En cambio, me volví hacia la familia, mi voz ganando fuerza con cada palabra. No, mamá, no es nada. Es que Javier me dio algo en el ponche. Para que me durmiera, creo. Lo vi con Carlos. Murmullos se elevaron como un enjambre. Tía Rosa dejó caer su tenedor, y papá, con su bigote canoso temblando, se acercó con pasos pesados. «¿Qué dices, Ana? Explícate», exigió papá, su voz grave como el trueno de una tormenta en el Valle de México. Javier negó con la cabeza, fingiendo incredulidad. «Es el delirio. Mi esposa está confundida por el mareo. Amor, siéntate, por favor». Intentó tomarme del brazo, pero Laura se interpuso. «No la toques, si es verdad, ¿por qué Carlos parece que quiere huir?» El pánico en los ojos de Javier fue mi confirmación. No era solo sospecha, era realidad cruda como el picor del tequila en la garganta. Carlos balbuceó algo sobre una broma, pero nadie le creyó. Mamá empezó a llorar, abrazándome fuerte, su chal de lana envolviéndome como en la infancia. «Mi niña, ¿por qué? ¿Qué te hizo este hombre?» Papá lo confrontó directamente, su dedo acusador apuntando al pecho de Javier. «Si es cierto, te juro que no sales de aquí sin explicaciones. Llama a la policía si hace falta». La noche caía rápida, con estrellas asomando sobre la hacienda y el viento fresco carrying el eco de la banda que ahora tocaba una ranchera melancólica. Javier suplicó, jurando que era un malentendido, que el frasquito era solo aspirina para su dolor de cabeza. Pero yo sabía la verdad. Lo sentía en las entrañas, en la traición que ardía como chile en una herida abierta. Con el apoyo de Laura y mis padres, me sentí más fuerte, no sola en esta pesadilla. «No termina aquí, Javier», le dije en voz baja, mientras la familia lo rodeaba. «Brindarás frente a todos, pero confesarás primero, o yo lo haré por ti». La confrontación se extendió, con argumentos que volaban como confeti amargo. Carlos finalmente admitió que era un somnífero inocente para que yo descansara, pero sus ojos lo delataban, mentiras envueltas en excusas. Javier, acorralado, rompió en lágrimas, su máscara cayendo. «Perdóname, Ana, tenía miedo de que vieras algo que no querías». «¿Algo? ¿O alguien?» La semilla de la duda crecía, pero con mi familia a mi lado, supe que superaría esto. La boda se convertía en divorcio, pero mi crecimiento empezaba ahora, en esa noche estrellada, rodeada de amor verdadero. Mañana el sol saldría diferente. Yo lo enfrentaría despierta, sin nieblas.
La noche se había vuelto densa como el humo de las fogatas que algunos tíos avivaban en las esquinas del jardín para ahuyentar el fresco que bajaba de los cerros. El aire traía el aroma acre del carbón y el dulzor residual de los postres, flanes con cajeta y piezas de 3 leches que nadie tocaba ya. La banda había callado, reemplazada por el murmullo tenso de las voces familiares que rebotaban contra las paredes de adobe de la hacienda como ecos de una pesadilla compartida. Yo estaba de pie en el centro de ese círculo improvisado, con el vestido de novia colgando como un sudario arrugado, y Javier frente a mí, con los hombros hundidos y los ojos rojos de quien sabe que el juego se le ha volteado. No es lo que piensas, Ana. Ese somnífero. Era para ayudarte, solo eso. Has estado tan estresada con la escuela, con las clases extras que das para pagar la renta. Quería que descansaras un rato, que no te agobiaras con la fiesta. Su voz era un hilo quebrado, pero yo veía la falsedad en cómo apretaba los puños, en cómo su mirada saltaba de mí a papá, buscando un aliado en el hombre que lo había recibido como a un hijo. Papá, con su camisa de manta arremangada y el bigote temblando de rabia contenida, lo miró con desprecio. Ayudarla, adulterando su bebida en su propia boda. Eso no es ayuda, muchacho. Eso es traición. Explícate de una vez, o juro por la Virgen de Guadalupe que llamo a la policía ahora mismo. Laura se pegó más a mí, su brazo enlazando el mío como un ancla en la tormenta. Papá tiene razón, y tú, Carlos, ¿qué tienes que decir? No me mires como si fueras un santo. Carlos, el testigo traidor, sudaba profusamente bajo la luz de las guirnaldas de bombillas que aún parpadeaban sobre nosotros. Se rascó la nuca, evitando los ojos de todos. Yo solo seguí órdenes de Javier. Dijo que era algo leve, como un té de manzanilla fuerte. No pensé que ella lo notara tanto. Un jadeo colectivo recorrió el grupo. Tía Rosa se persignó, murmurando una oración rápida, mientras mis primos de Guadalajara intercambiaban miradas de incredulidad. El corazón me latía con fuerza, un tambor de guerra en el pecho, pero el apoyo de mi familia me daba alas. Mamá, secándose las lágrimas con el borde de su rebozo, se acercó cojeando con su artritis. Mi pobre Ana, ¿por qué no me dijiste antes que algo andaba mal? Ese hombre te ha engañado desde el principio. Recuerda las veces que te llamaba tarde, con excusas de obras en la carretera a Puebla. Yo lo intuía, pero no quise alarmarte. Sus palabras eran como bálsamo en una herida fresca, recordándome que no estaba sola. Javier intentó acercarse, extendiendo una mano suplicante. Suegra, por favor, Ana, escúchame. No hay nadie más. Ese perfume que oliste una vez era de una clienta en la constructora. Nada más. Te juro por mi madre que te amo. Pero sus mentiras se deshilachaban como el encaje de mi vestido. Saqué el teléfono de mi bolso temblando y marqué el número de una amiga de la escuela, Marta, que siempre había sido mi confidente. Marta, ¿estás despierta? Necesito que me confirmes algo. ¿Recuerdas esa foto que me mandaste hace un mes? De Javier en un bar de la Condesa, con esa mujer de pelo rojo. La voz de Marta llegó clara, cortando el silencio como un cuchillo. Sí, Ana, la vi con mis propios ojos después. Se besaban en la esquina. Lo siento tanto, pero no quise arruinarte la boda. Colgué, y el mundo se inclinó de nuevo, no por droga, sino por la verdad cruda que ardía en mi garganta. Mentiroso, grité, mi voz rompiendo el aire fresco de la noche. Las estrellas testificaban desde arriba, frías e indiferentes, mientras una brisa levantó hojas secas del suelo, revolviéndolas a nuestros pies. Javier palideció, su máscara cayendo por completo. Está bien, está bien. Sí, hubo alguien. Se llama Valeria, una arquitecta en la firma. Pero fue un error, Ana. Solo unas noches. Quería terminarlo antes de la boda. Por eso el somnífero. Para que no vieras mis mensajes en el teléfono durante la fiesta. No quería que arruinara nuestro día. Las confesiones salían a borbotones, como pus de una llaga infectada, y cada palabra me hería más profundo, pero también me liberaba. Un error. Arruinar nuestro día. Él lo había destruido todo con su egoísmo.
Papá lo empujó con fuerza, pero Laura lo detuvo. No, papá, déjalo hablar. Que todos oigan su podredumbre. Los invitados restantes, unos 20 ahora, formaban un semicírculo silencioso. Tíos con brazos cruzados, primas susurrando plegarias. Yo sentí el peso de sus miradas, no de juicio, sino de solidaridad. Javier, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haberlo hablado, como adultos. Mi voz era firme ahora, forjada en el fuego de la traición. Él sollozó, cayendo de rodillas en la tierra húmeda. Tenía miedo de perderte. Eres lo mejor que me ha pasado, pero Valeria. Ella me hacía sentir vivo de otra forma. Prometo cambiar, Ana. Podemos ir a terapia, empezar de nuevo. Pero el empezar de nuevo sonaba hueco, como las promesas rotas de nuestras discusiones pasadas, con el apoyo de Laura que me apretó la mano y de mamá que me abrazó fuerte oliendo a vainilla y lágrimas, supe que no volvería atrás. No, Javier, no hay terapia que arregle esto. Mañana, cuando el sol salga sobre esta hacienda, firmarás los papeles del divorcio y frente a todos brindarás por tu error, por la libertad que me das. Él asintió derrotado mientras Carlos se escabullía hacia la salida, murmurando disculpas que nadie aceptó. La familia se dispersó lentamente, con abrazos que me reconfortaban como el calor de un comal en invierno. Caminamos de regreso a la casa principal, el viento fresco secando mis lágrimas. Por primera vez esa noche, sentí un atisbo de paz. El obstáculo de la traición no me hundiría. Al contrario, con el amor de los míos, me impulsaría hacia adelante. Mañana, el amanecer traería claridad, y yo, Ana, renacería de estas cenizas, más fuerte, lista para una vida sin mentiras. Javier pagaría, no con violencia, sino con la verdad expuesta, y yo brindaría por mí misma, por fin libre. El amanecer se filtraba a través de las persianas de madera en la hacienda, pintando rayas doradas sobre el suelo de baldosa roja que crujía bajo mis pies descalzos. El aire de la mañana en las afueras de Ciudad de México era fresco, con ese olor a tierra húmeda y eucaliptos que se colaba desde los cerros, como si la naturaleza intentara lavar las manchas de la noche anterior. Me había cambiado el vestido de novia por un huipil sencillo que mamá me prestó, uno de algodón blanco, con bordados de flores que olía a su perfume de gardenias. Mi cabeza aún dolía un poco, un eco sordo del somnífero, pero el sueño reparador me había devuelto algo de claridad. No era la misma Ana que había caminado al altar. Esta versión de mí ardía con una determinación tranquila, forjada en el fuego de la traición. Laura estaba en la cocina, removiendo un pozolito en una olla de barro, su cabello recogido en una coleta desordenada. «Buenos días. Hermana, ¿dormiste algo?» Mamá ya está preparando el café y papá. Bueno, él no ha pegado ojo, sigue furioso con ese desgraciado. Su voz era suave, pero cargada de esa lealtad feroz que siempre había definido nuestra relación. Me senté a la mesa de roble, donde un jarrito de miel y unas tortillas recién hechas esperaban. Dormí lo suficiente para saber qué hacer, Lau. Hoy termina todo. Javier firmará los papeles, y frente a la familia brindará por su mentira. No por nosotros, sino por el fin. La puerta principal se abrió con un gemido, y entró Javier, con ojeras profundas, y la camisa de anoche arrugada como su orgullo. Detrás de él, Carlos arrastraba los pies, pero papá lo detuvo en el umbral con una mirada que podía congelar el tequila. Adentro, los dos. No hay escapatoria hasta que esto se resuelva. Javier me miró suplicante, como un perro regañado. «Ana, por favor, hablemos a solas. Anoche fue un desastre, pero podemos arreglarlo. Valeria no significa nada. Fue un desliz, como cuando tú discutiste con ese profesor de la escuela por un malentendido». Intentó acercarse, pero yo levanté la mano deteniéndolo en seco. «No, Javier, no hay deslices que justifiquen drogarme en mi boda. ¿Sabes lo que sentí? Vulnerabilidad total, como si el mundo se derrumbara mientras todos brindaban por un cuento de hadas falso. Mi voz no temblaba, era firme, como las raíces de un ahuehuete en el bosque de Chapultepec. Mamá salió de la despensa con una bandeja de tazas humeantes, su rostro surcado por arrugas de preocupación,
pero con una chispa de orgullo en los ojos. Siéntate, mija, y tú, yerno, o lo que quedes de él, come algo. Pero no creas que esto se arregla con palabras. Ana tiene razón, hoy pagas. Desayunamos en un silencio pesado, roto solo por el tintineo de las cucharas y el canto de los gallos lejanos. Javier comía poco, picoteando una tortilla como si le quemara los dedos. Carlos, acorralado en una esquina, murmuraba excusas sobre presión de amigo, pero nadie le prestaba atención. Laura me pasó una nota discretamente. El abogado de papá viene en 1 hora, todo listo. Sonreí por primera vez esa mañana. El apoyo de mi familia era mi armadura, recordándome que no necesitaba a un hombre que me mintiera para ser completa. Al mediodía, nos reunimos de nuevo en el jardín, donde las mesas de la boda aún estaban allí, ahora cubiertas de polvo y pétalos marchitos de cempasúchil. El sol picaba con menos fuerza que ayer, pero el calor emocional era sofocante. Tía Rosa y los primos de Guadalajara habían regresado alertados por un mensaje de mamá. Formaban un semicírculo expectante, con expresiones que mezclaban lástima y enojo. Papá extendió los papeles del divorcio sobre una mesa, junto a una pluma y una botella de tequila que había sacado del bar. Firma, Javier. Renuncias a todo reclamo sobre la casa en Coyoacán y devuelves el dinero de los regalos de la boda. No hay discusión. Javier dudó, sus manos temblando sobre el documento. Ana, ¿esto es lo que quieres? ¿Tirar 3 años por un error? Se arrodilló de nuevo, como la noche anterior, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, o al menos desesperadas. Yo me acerqué, no por piedad, sino para cerrar el ciclo. No es un error, Javier, es un patrón. Las llegadas tarde, las mentiras sobre Valeria, el somnífero para silenciarme. Quería control, no amor. Y yo merezco más. Firma y bríndame por la libertad que me das. El bolígrafo rasgó el papel con un sonido seco, como el fin de un capítulo. Los murmullos de aprobación se elevaron. Tía Rosa aplaudió suavemente y Laura me abrazó por la cintura. Javier se levantó, derrotado, y papá sirvió el tequila en copas de cristal tallado. Ahora frente a todos brinda, di la verdad para que nadie olvide. Javier tomó la copa, su voz quebrada resonando en el jardín. Brindo por mi traición a Ana, por el amor que no supe valorar y por la mujer fuerte que me deja atrás. Lo siento de corazón. Bebió de un trago, el líquido ámbar quemándole la garganta, y el grupo respondió con un silencio respetuoso, roto solo por el viento que agitaba las hojas. Carlos firmó una declaración jurada sobre el somnífero. Nada grave, solo pastillas de venta libre, pero suficiente para avergonzarlo, y se fue con la cabeza baja, prometiendo no volver a aparecer. Javier recogió sus cosas en silencio, y cuando se marchó en su camioneta polvorienta, el motor rugiendo hacia la carretera a México, sentí un vacío que se llenaba rápido con alivio. Se acabó, mija, dijo mamá besándome la frente. Ahora a reconstruir. La escuela te espera, y quién sabe, quizás un viaje a Guadalajara con tus primos te levante el ánimo. Caminamos de regreso a la casa, el sol de la tarde calentando nuestras espaldas como una bendición. Hablamos de planes, clases de yoga en el Parque México para soltar el estrés, noches de cine con Laura en el sofá de la colonia Roma. Y tal vez algún día abrir mi propio taller de artesanías inspirado en los bordados de abuela. El obstáculo de Javier no me había roto. Con el apoyo inquebrantable de mi familia, me había pulido, revelando una Ana más resiliente, lista para abrazar la vida sin filtros. El jardín, testigo de la boda fallida, ahora parecía prometer nuevos comienzos, bajo el cielo azul de México que siempre renace. Brindé en silencio por mí, con una sonrisa genuina, sabiendo que el verdadero amor empezaba en el espejo, reflejando una mujer libre al fin,